Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La voluntad de Dios y la voluntad del hombre, por Charles Spurgeon. En una de sus exposiciones más profundas, Charles Spurgeon presenta la relación entre la voluntad soberana de Dios y la decisión del hombre al venir a Cristo. Este sermón, predicado en el siglo XIX, sigue respondiendo una de las preguntas más importantes de la fe cristiana: si la salvación depende de la obra divina o de la respuesta humana. A través de un mensaje claro, directo y lleno de esperanza, Spurgeon muestra cómo Dios invita misericordiosamente a todo aquel que quiera recibir la vida eterna, y cómo ese deseo mismo es evidencia de la gracia obrando en el corazón. Este video ofrece la lectura completa de este poderoso sermón que ha impactado a generaciones. Acompañamos en esta audiolectura que sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Por lo tanto, no depende del deseo ni del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9:16. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. La gran controversia que durante siglos ha dividido a la Iglesia cristiana ha girado en torno a la difícil cuestión de la voluntad. Sin duda, este conflicto ha causado mucho daño a la Iglesia cristiana, pero también diré que ha sido de una utilidad inconmensurable, pues ha presentado ante la mente de los cristianos verdades preciosas que sin él podrían haber permanecido en la sombra. Creo que las dos grandes doctrinas de la responsabilidad humana y la soberanía divina se han destacado con mayor prominencia en la Iglesia cristiana, debido a que existe una clase de hombres decididos y testarudos que magnifican la soberanía a expensas de la responsabilidad, y otra clase seria y útil que defiende y mantiene la responsabilidad humana, a menudo a expensas de la soberanía divina. Creo que esto es necesario en el carácter finito de la mente humana, pues el letargo natural de la Iglesia requiere una especie de irritación saludable para despertar sus poderes y estimular sus acciones. Las piedrecitas en la corriente viva de la verdad se desgastan y redondean por la fricción. ¿Quién de nosotros querría suspender una ley natural cuyos efectos generales son beneficiosos? Me glorío en aquello que tanto se critica hoy en día: el sectarismo, pues sectarismo es la jerga que nuestros enemigos usan para referirse a toda creencia religiosa firme. La encuentro aplicada a todo tipo de cristianos, sin importar sus opiniones. Si alguien es sincero, rápidamente se le tilda de sectario. Éxito para el sectarismo, que viva y florezca, pues el día que cese, podremos despedirnos del poder de la piedad. Cuando cada uno de nosotros deje de mantener sus propias visiones de la verdad y de mantenerlas firme y enérgicamente, la verdad se desvanecerá y solo reinará el error. Este es, en efecto, el objetivo de nuestros enemigos. Bajo la apariencia de sectas atacantes, atacan la religión verdadera y la expulsarían, si pudieran, de la faz de la tierra. En la controversia que se ha desatado, una controversia que, repito, creo que ha sido realmente sana y que nos ha beneficiado enormemente a todos, han surgido errores por dos razones. Algunos hermanos han olvidado por completo una categoría de verdades y, a continuación, han ido demasiado lejos con otras. Todos hacemos la vista gorda y con demasiada frecuencia somos como el almirante Nelson en la batalla. Nos acercamos a ese ojo ciego y luego nos quejamos de que no podemos ver. He oído de un hombre que dijo haber leído la Biblia 34 veces de rodillas, pero no pudo ver ni una palabra sobre la elección. Creo que es muy probable que no la viera. Arrodillarse es una postura muy incómoda para leer, y posiblemente la superstición que obligaría al pobre hombre a realizar esta penitencia lo descalificaría para usar su razón. Además, al repasar la Biblia 34 veces, probablemente leyó con tanta prisa que no sabía lo que leía, y era como si estuviera soñando con Robinson Crusoe, que con la Biblia. Se puso el telescopio en la vista gorda. Muchos de nosotros hacemos eso. No queremos ver una verdad, y por eso decimos que no podemos verla. Por otro lado, hay otros que llevan una verdad demasiado lejos. Esto es bueno. Oh, esto es precioso, dicen, y luego creen que es bueno para todo, que, de hecho, es la única verdad del mundo. ¿Saben cuántas veces las cosas se dañan por el exceso de elogios? Como una buena medicina, que en realidad fue un gran tratamiento para cierta enfermedad,
llega a ser completamente despreciada por el médico, porque cierto curandero la ha elogiado como una cura universal. Así, elogiar exageradamente una doctrina específica conduce a la deshonra. La verdad ha sufrido así por todos lados. Por un lado, los hermanos se niegan a ver la verdad, y por otro, magnifican lo que ven desproporcionadamente. ¿Han visto esos espejos que, cuando se acercan, ven su cabeza 10 veces más grande que su cuerpo? O se alejan y se ponen en otra posición, y entonces sus pies son monstruosos y el resto de su cuerpo es pequeño. Este es un juguete ingenioso, pero lamento decir que muchos se acercan a la verdad de Dios usando el modelo de este juguete. Magnifican una verdad fundamental hasta volverla monstruosa. Minimizan y hablan poco de otra verdad, hasta que la olvidan por completo. En lo que digo esta mañana, probablemente detectarán la falla a la que aludo, la falta común de la humanidad, y sospecharán que también estoy magnificando una verdad a expensas de otra. Pero diré esto, antes de continuar, que no será así si puedo evitarlo, pues me esforzaré honestamente por exponer la verdad tal como la he aprendido, y si creen que les estoy enseñando algo contrario a la palabra de Dios, rechácenlo. Pero tengan cuidado, si es conforme a la palabra de Dios, rechácenlo bajo su propio riesgo, porque una vez que se lo haya transmitido, si no lo reciben, la responsabilidad recae sobre ustedes. Esta mañana, tengo dos cosas que tratar. La primera es que la obra de la salvación se basa en la voluntad de Dios, no en la del hombre. Y la segunda, la doctrina igualmente segura de que la voluntad del hombre ocupa el lugar que le corresponde en la obra de la salvación y no debe ignorarse. En primer lugar, la salvación depende de la voluntad de Dios y no de la voluntad del hombre. Nuestro texto dice, no depende pues del deseo ni del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios, lo cual significa claramente que la razón por la cual cualquier hombre es salvo no es porque él lo quiera, sino porque Dios lo quiso, conforme a aquel otro pasaje. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Todo el plan de salvación, desde el principio hasta el fin, gira y depende de la voluntad absoluta de Dios, y no de la voluntad de la criatura. Creemos que podemos demostrarlo de dos o tres maneras. En primer lugar, creemos que una analogía nos proporciona un argumento bastante sólido. Hay cierta semejanza entre todas las obras de Dios. Si un pintor pinta 3 cuadros, hay cierta identidad de estilo en los tres, lo que te lleva a saber que son de la misma mano. O, si un autor escribe 3 obras sobre 3 temas diferentes, aún así, hay cualidades que se reflejan en el conjunto, lo que te lleva a afirmar, estoy seguro de que es la misma persona la que escribe en los 3 libros. Ahora bien, lo que encontramos en las obras de la naturaleza, generalmente lo consideramos correcto respecto a la obra de la providencia. Y lo que es cierto de la naturaleza y de la providencia, suele ser cierto respecto a la obra mayor de la gracia. Pensemos, pues, en las obras de la creación. Hubo un tiempo en que estas obras no existían. El sol no había nacido. La joven luna no estaba en órbita. Las estrellas no existían. Ni siquiera existía el aparente vacío infinito del espacio. Dios vivía solo, sin criatura. Les pregunto, ¿con quién consultó? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién tuvo voz en el consejo que dirigía la sabiduría de Dios? ¿Acaso no dependía de su propia voluntad crear o no? ¿Acaso la creación misma, cuando yacía como embrión en sus pensamientos, bajo su cuidado, no estaba totalmente sujeta a lo que él quisiera hacer o no hacer? Y cuando quiso crear, ¿no ejerció aún su propia discreción y voluntad respecto a qué y cómo crearía? Si creó las estrellas para que fueran esferas, ¿qué razón había para ello, sino que era su propia voluntad? Si él ha elegido que se muevan en círculo en lugar de en cualquier otra órbita, ¿no es la propia voluntad arbitraria de Dios la que los ha impulsado a hacerlo? Y cuando este mundo redondo, esta tierra verde en la que vivimos, saltó de su mano moldeadora a su trayectoria iluminada por el sol, ¿no fue esto también según la voluntad divina? ¿Quién ordenó, excepto el Señor, el lugar exacto donde el Himalaya alzaría sus cabezas y perforaría las nubes, y donde las profundas cavernas del mar perforarían el corazón de roca de la tierra? ¿Quién, excepto Dios mismo, ordenó que el desierto del Sahara fuera marrón y estéril, y que la isla tropical se alegrara en medio del mar por su verdor? ¿Quién, digo,
ordenó esto, excepto Dios? Pueden ver que, en toda la creación, desde la molécula más diminuta hasta el arcángel más alto que se encuentra ante el trono, esta obra es obra de la propia voluntad de Dios. Milton tenía mucha razón cuando representa al Eterno diciendo, mi bondad es muy libre, para actuar o no. La necesidad y el azar no se acercan a mí, y lo que yo quiero es el destino. Él creó como le plació, los hizo como quiso. El alfarero ejerció poder sobre su arcilla para hacer sus vasijas como quiso, y para hacerlas para los fines que quiso. ¿Crees que ha abdicado del trono de la gracia? Reina en la creación y no en la gracia. ¿Es rey absoluto sobre la naturaleza y no sobre las obras mayores de la nueva naturaleza? ¿Es señor sobre las cosas que su mano creó primero y no rey sobre la gran regeneración, donde hace todo nuevo? Pero consideremos las obras de la providencia. Supongo que no habrá discusión entre nosotros. En asuntos providenciales, Dios ordena todo según la sabiduría de su propia voluntad. Sin embargo, si nos asaltaran dudas al respecto, podríamos escuchar las impactantes palabras de Nabucodonosor cuando, enseñado por Dios, se arrepintió de su orgullo. Todos los pueblos de la tierra son considerados nada. Él hace lo que quiere con los poderes del cielo y los pueblos de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Desde el primer momento de la historia humana hasta el final, la voluntad de Dios se hará. Sea una catástrofe o un crimen, puede que existan causas secundarias y la acción de la maldad humana, pero la gran causa primera está en todo. Si pudiéramos imaginar que una sola acción humana hubiera eludido la predestinación de Dios, podríamos suponer que todo lo demás también lo habría hecho, y que todo podría ir a la deriva, sin ancla, sin timón, controlado por cada ola, víctima de un vendaval y un huracán. Una sola vía de agua en el barco de la providencia lo hundiría, una hora en que la omnipotencia soltara su control y se rompería en pedazos. Pero la consuelo de todo el pueblo de Dios es que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, y que Dios gobierna, domina y reina en todos los actos humanos y en todos los acontecimientos que ocurren, aún generando bien del mal, y aún mejor, en progresión infinita, aún ordenando todas las cosas según la sabiduría de su voluntad. Y creen que reina en la providencia y que es rey allí y no en la gracia. Ha renunciado a la tierra comprada con sangre para que sea gobernada por el hombre, mientras que la providencia común queda como una providencia solitaria, como su única herencia. No ha soltado las riendas del gran carro de la providencia. Y creen que cuando Cristo sale en el carro de su gracia, lo hace con caballos sueltos, o impulsado solo por el azar, o por la voluntad voluble del hombre. Oh no, hermanos, tan cierto como que la voluntad de Dios es el eje del universo, tan cierto como que la voluntad de Dios es el gran corazón de la providencia, que envía sus pulsos incluso a través de las extremidades más distantes de las acciones humanas. Así en la gracia, tengamos la certeza de que Él es Rey, dispuesto a hacer lo que le place, teniendo misericordia de quien quiere tener misericordia, llamando a quien elige llamar, abriendo el corazón y el alma de quien quiere, y cumpliendo, a pesar de la dureza de corazón del hombre, a pesar de su rechazo voluntario a Cristo, sus propios propósitos, sus propios decretos, sin que ninguno de ellos caiga por tierra. Creemos, entonces, que la analogía nos ayuda a fortalecer la declaración del texto de que la salvación no se deja a la voluntad del hombre. Pero, en segundo lugar, creemos que las dificultades que rodean a la teoría opuesta son tremendas. De hecho, no soportamos mirarlos a la cara. Si existen dificultades en la nuestra, las hay 10 veces más en la contraria. Creemos que las dificultades que rodean nuestra creencia de que la salvación depende de la voluntad de Dios surgen de nuestra ignorancia, al no comprender lo suficiente a Dios como para poder juzgarlos adecuadamente. Pero que las dificultades en el otro caso no surgen de esa causa, sino de ciertas grandes verdades, claramente reveladas, que se oponen rotundamente a la fantasía que nuestros oponentes han propugnado. Según su teoría, que la salvación depende de nuestra propia voluntad, se enfrenta ante todo a esta dificultad, que han hecho que el propósito de Dios en el gran plan de salvación sea completamente contingente. Han puesto un sí a todo.
Cristo puede morir, pero no es seguro, según su teoría, que redimirá a una gran multitud. No, no es seguro que redima a nadie, ya que la eficacia de la redención, según su plan, no reside en su propio poder intrínseco, sino en la voluntad del hombre que la acepta. Por lo tanto, si el hombre es, como sabemos que siempre es, esclavo de la voluntad de su propio corazón malvado y no cede a la invitación de la gracia de Dios, entonces es en tal caso, la expiación de Cristo sería inútil, sin valor y completamente vana, pues ninguna alma se salvaría por ella. E incluso cuando las almas se salvan por ella, según esa teoría, el valor, digo, no reside en la sangre misma, sino en la voluntad del hombre que le da valor. La redención, por lo tanto, se hace contingente, la cruz se tambalea, la sangre cae impotente al suelo, y la expiación es una cuestión de quizás. Hay un cielo provisto, pero puede ser que ninguna alma llegue allí si su venida es por sí misma. Hay una fuente llena de sangre, pero nadie se lavará jamás en ella a menos que el propósito y el poder divinos lo obliguen a acudir. Puedes considerar cualquier promesa de gracia, pero no puedes decir al respecto: esta es la misericordia segura de David, porque hay un sí y un pero, un quizás y una posibilidad. De hecho, las riendas se le quitan a Dios. El eje central se le quita a las ruedas de la creación. Has dejado que toda la economía de la gracia y la misericordia no sea más que la unión de átomos fortuitos impulsados por la propia voluntad del hombre, y nadie puede saber qué será de ella al final. Con esa teoría, no podemos decir si Dios será glorificado o el pecado triunfará. Oh, qué felices somos cuando volvemos a las doctrinas anticuadas y nos anclamos en el propósito y consejo eternos de Dios, quien obra todas las cosas para su beneplácito. Entonces surge otra dificultad. No solo todo es contingente, sino que nos parece que el hombre fue creado para ser el ser supremo del universo. Según la teoría del libre albedrío, el Señor pretende hacer el bien, pero debe someter su voluntad a la de su propia criatura para conocerla. Dios quiere el bien, y lo haría, pero no puede, porque tiene un hombre reticente que no quiere que se cumpla la buena voluntad de Dios. ¿Qué hacen ustedes, quienes creen en el libre albedrío del hombre, sino arrancar al Eterno de su trono y elevar a esa criatura caída, el hombre? Pues el hombre, según su teoría, asiente, y su asentir es el destino. Debes tener un destino en alguna parte. Debe ser como Dios quiere o como el hombre quiere. Si es como Dios quiere, entonces Jehová se sienta como soberano en su trono de gloria, y toda la creación le obedece, y el mundo está a salvo. Si no es Dios, entonces ponen al hombre allí, por así decirlo. Lo haré, o no lo haré. Si lo deseo, entraré al cielo. Si lo deseo, despreciaré la gracia de Dios. Si lo deseo, conquistaré al Espíritu Santo, pues soy más fuerte que Dios y más fuerte que la omnipotencia. Si lo deseo, anularé la sangre de Cristo, pues soy más poderoso que esa sangre, más poderoso que la sangre del mismo Hijo de Dios. Aunque Dios tiene su propósito, me reiré de él. Será mi propósito el que hará que su propósito se mantenga o lo derrumbe. Pues bien, ustedes que creen en el absoluto libre albedrío del hombre, si esto no es ateísmo, es idolatría, es poner al hombre donde debería estar Dios, y me estremezco con solemne reverencia y horror ante esa doctrina que hace que la más grande de las obras de Dios, la salvación del hombre, dependa de la voluntad de su criatura, se cumpla o no. Puedo y debo gloriarme de mi texto en su sentido más pleno. Por lo tanto, no depende del deseo ni del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. 3. Creemos que la condición conocida del hombre constituye un argumento muy sólido contra la suposición de que la salvación depende de su propia voluntad, y, por lo tanto, constituye una gran confirmación de la verdad de que depende de la voluntad de Dios, que es Dios quien elige, y no el hombre. Es Dios quien da el primer paso, y no la criatura. Ustedes que creen en el libre albedrío del hombre, creyendo en la teoría de que el hombre viene a Cristo por su propia voluntad, ¿qué hacen con los textos de las Escrituras que dicen que el hombre está muerto? Efesios 2:1. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Dirán que es solo una figura retórica. Lo admito, pero ¿cuál es el significado? Dicen que el significado es que está espiritualmente muerto. Bueno,
Entonces les pregunto, ¿cómo puede realizar el acto espiritual de querer lo que es correcto? Está lo suficientemente vivo como para querer lo que es malo, solo el mal, y eso continuamente, pero no está vivo para querer lo que es espiritualmente bueno. ¿Acaso no saben, recurriendo a otra escritura, que ni siquiera puede discernir lo espiritual? El hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que provienen del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Primera Corintios 2:14. Porque él no tiene un espíritu con el cual discernirlos. Él solo tiene un alma y un cuerpo. Pero el tercer principio, implantado en la regeneración, que es llamado en la palabra de Dios, el Espíritu. Él no sabe nada al respecto, y por lo tanto es incapaz, viendo que está muerto y sin el espíritu vitalizador, incapaz de hacer lo que usted dice que hace. Por otra parte, ¿qué opinas de las palabras de nuestro Salvador cuando dijo a quienes lo habían oído predicar? Se niegan a venir a mí para tener vida. ¿Dónde queda el libre albedrío después de un texto como ese? Cuando Cristo afirma que no vendrán, ¿quién se atreve a decir que sí? Ah, pero, dices, podrían si quisieran. Estimado Señor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de si quisieran. La pregunta es, ¿lo harán? Y decimos, no, nunca lo harán por naturaleza. El hombre es tan depravado, tan empeñado en el mal, y el camino de la salvación es tan repugnante para su orgullo, tan aborrecible para sus lujurias, que no puede gustarle, y no le gustará, a menos que quien ordenó el plan cambie su naturaleza y someta su voluntad. Ten en cuenta esto. Esta voluntad obstinada del hombre es su pecado. No se le puede excusar por ello. Es culpable porque no quiere venir. Está condenado porque no quiere venir, porque no quiere creer en Cristo. La condenación recae sobre él, pero aún así, el hecho no cambia. Por todo eso, de que no vendrá por naturaleza si se le deja a su suerte. Pues bien, si el hombre no quiere, ¿cómo se salvará a menos que Dios le dé la voluntad? A menos que, de alguna manera misteriosa, quien creó el corazón del hombre toque su motor para que se mueva en una dirección opuesta a la que naturalmente sigue. 4. Pero hay otro argumento que nos resultará más cercano. Es coherente con la experiencia universal de todo el pueblo de Dios que la salvación es por voluntad de Dios. Dirán, Pastor, usted es aún joven, no ha tenido una vida muy larga. Es cierto que no, pero conozco muy bien todos los sectores de la iglesia cristiana, y protesto solemnemente ante ustedes que nunca he conocido a un hombre que se declare cristiano, y mucho menos que lo sea realmente, que haya dicho que su acercamiento a Dios fue el resultado de su naturaleza sin ayuda. Universalmente, creo, sin excepción, el pueblo de Dios dirá que fue el Espíritu Santo quien los hizo lo que son, que se habrían negado a acercarse como otros, a menos que la gracia de Dios hubiera influido dulcemente en sus voluntades. Hay algunos himnos en el himnario del señor Wesley que son más contundentes en este punto de lo que yo jamás podría aventurarme a hacer, pues pone una oración en los labios del pecador, en la que incluso se le pide a Dios que lo obligue a ser salvo por gracia. Por supuesto, no puedo objetar un término tan fuerte, pero demuestra que entre todos los sectores cristianos, ya sean arminianos o calvinistas, cualesquiera que sean sus opiniones doctrinales, sus opiniones experimentales son las mismas. No creo que ninguno se niegue a unirse al versículo. Oh, sí, amo a Jesús, porque Él me amó primero. Tampoco criticarían nuestro propio himno. Fue el mismo amor que preparó el banquete, el que dulcemente nos obligó a entrar. De lo contrario, todavía nos habríamos negado a probarlo y habríamos perecido en nuestro pecado. Sacamos la corona y decimos, ¿sobre la cabeza de quién se la pondremos? ¿Quién gobernó en el momento de la salvación? ¿Quién decidió que el pecador sería salvo? Y la Iglesia Universal del Dios viviente, desechando sus credos, diría, corónenlo, corónenlo, póngansela en la cabeza, porque Él es digno. Él nos ha hecho creer, Él lo ha hecho, y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Lo que me asombra es que los hombres puedan creer doctrinas contrarias a su propia experiencia, que puedan acercar a su corazón algo que consideran precioso, a pesar de que sus propias convicciones internas lo revelen como una mentira. 5. Finalmente,
a modo de argumento, y para concluir, nuestra mejor arma no son, después de todo, los argumentos por analogía, ni las razones derivadas de las dificultades de la postura contraria, ni las inferencias de la conocida debilidad de la naturaleza humana, ni siquiera las deducciones de la experiencia, lo que resolverá esta cuestión de una vez por todas. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no les queda la luz del alba. Háganme el favor, entonces, de usar sus Biblias por un momento y veamos qué dice la Escritura sobre este punto principal. Primero, con respecto a la preparación de Dios y su plan para la salvación, nos dirigimos a las palabras del apóstol en la epístola a los Efesios y encontramos en el primer capítulo y tercer versículo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, porque nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo, conforme a su beneplácito y voluntad. Notarán que es conforme a su beneplácito y voluntad. Ninguna expresión podría ser más contundente en el original para mostrar la absoluta certeza de que esto depende de la voluntad de Dios. Parece, entonces, que en la elección de su pueblo, su adopción es conforme a su voluntad. Hasta aquí estamos satisfechos, de hecho, con el testimonio del apóstol. Luego, en el versículo 9, dice: Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se propuso en Cristo, para que se cumpliera en el cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, bajo un solo Cristo. Así pues, parece que el gran resultado de la reunión de todos los salvos en Cristo, así como el propósito original, se ajusta al designio de su voluntad. ¿Qué prueba más contundente puede haber de que la salvación depende de la voluntad de Dios? Además, dice en el versículo 11: En él también fuimos escogidos, habiendo sido predestinados conforme al plan de aquel que obra todas las cosas conforme al designio de su voluntad, su libre e imparcial voluntad, solo su voluntad. En cuanto a la redención, así como al propósito eterno, la redención es conforme a la voluntad de Dios. Recuerden ese versículo en Hebreos, capítulo 10, versículo 9, donde Jesús le dijo al Padre: He aquí, vengo para hacer tu voluntad. Él deja de lado lo primero para establecer lo segundo. Y por esa voluntad hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo de una vez para siempre. De modo que la redención ofrecida en el Calvario, al igual que la elección hecha antes de la fundación del mundo, es el resultado de la voluntad divina. Aquí habrá poca controversia. El punto principal es nuestro nuevo nacimiento, y aquí no podemos permitir ninguna diversidad de opiniones. Vayan al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 13. Es absolutamente imposible que el lenguaje humano pudiera haber negado con más fuerza las presuntuosas pretensiones de la voluntad humana que este pasaje, nacido no de descendencia natural, ni de decisión humana, sino nacido de Dios. Un pasaje igualmente claro se encuentra en la Epístola de Santiago, en el primer capítulo, versículo 18. Él nos quiso dar a luz por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de todo lo que creó. En estos pasajes, y no son los únicos, el nuevo nacimiento pone fin a todo debate y con el lenguaje más enérgico se presenta como fruto y efecto de la voluntad y el propósito de Dios. En cuanto a la santificación, que es el resultado y la consecuencia del nuevo nacimiento, también es conforme a la santa voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, leemos: Es la voluntad de Dios que seáis santificados. Y debo referirles a un pasaje más, el capítulo 6, versículo 39. Aquí encontramos que la preservación, la perseverancia, la resurrección y la gloria eterna del pueblo de Dios dependen de su voluntad. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y sin duda, esta es la razón por la que los santos van al cielo, porque en el capítulo 17 de Juan, Cristo ora: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy.
Concluimos, entonces, señalando que, según las Escrituras, cada bendición del nuevo pacto que se nos confiere es conforme a la voluntad de Dios, y que así como el cuadro cuelga del clavo, así también cada bendición que recibimos depende de la absoluta voluntad y consejo de Dios, quien otorga estas misericordias al igual que otorga los dones del Espíritu, según su voluntad. Ahora dejaremos ese punto y tomaremos la segunda gran verdad, para hablar brevemente sobre ella. Punto número 2. La voluntad del hombre tiene su lugar propio en el asunto de la salvación. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Según este y muchos otros textos de la Escritura, donde se habla del hombre como un ser con voluntad, queda claro que los hombres no se salvan por obligación. Cuando un hombre recibe la gracia de Cristo, no la recibe contra su voluntad. Nadie será perdonado si aborrece el perdón. Nadie se alegrará en el Señor si dice, no quiero regocijarme en el Señor. No piensen que los ángeles empujarán a nadie hacia las puertas del cielo. Deben ir allí libremente, o de lo contrario, nunca irán. No somos salvos contra nuestra voluntad. Ni, fíjense, se nos quita la voluntad. Porque Dios no viene y convierte a la gente libre e inteligente en una máquina. Cuando convierte al esclavo en un niño, no es arrancándole la voluntad que posee. Somos tan libres bajo la gracia como lo fuimos bajo el pecado. No, éramos esclavos cuando estábamos bajo el pecado, y cuando el Hijo nos libera, somos verdaderamente libres, y nunca antes lo habíamos sido. Erskine, al hablar de su propia conversión, dice que corrió a Cristo con pleno consentimiento contra su voluntad, con lo que quería decir que fue contra su antigua voluntad. Contra su voluntad como lo fue hasta que Cristo vino. Pero cuando Cristo vino, entonces vino a Cristo con pleno consentimiento, y estaba tan dispuesto a ser salvo. No, esa es una palabra fría. Tan deleitado, tan complacido, tan transportado a recibir a Cristo como si la gracia no lo hubiera obligado. Pero sí sostenemos y enseñamos que, aunque la voluntad del hombre no es ignorada, y los hombres no son salvos contra su voluntad, la obra del Espíritu, que es el efecto de la voluntad de Dios, es cambiar la voluntad humana, y así hacer que los hombres estén dispuestos en el día del poder de Dios, obrando en ellos el deseo de hacer su buena voluntad. La obra del Espíritu es coherente con las leyes originales y la constitución de la naturaleza humana. Los hombres ignorantes hablan grosera y carnalmente de la obra del Espíritu en el corazón, como si éste fuera un trozo de carne y el Espíritu Santo lo transformara mecánicamente. Ahora bien, hermanos, ¿cómo cambia su corazón y el mío en cualquier asunto? Pues bien, el instrumento generalmente usado es la persuasión. Un amigo nos presenta una verdad que desconocíamos. Nos ruega, la presenta bajo una nueva luz, y entonces decimos, ahora lo entiendo. Y entonces nuestros corazones cambian. Ahora bien, aunque el corazón de nadie cambia por la persuasión moral en sí misma, sin embargo, la manera en que el Espíritu obra en su corazón, hasta donde podemos percibirla, es instrumentalmente mediante una bendita persuasión de la mente. No digo que los hombres se salven por la persuasión moral, ni que ésta sea la causa principal, pero creo que con frecuencia es el medio visible. En cuanto a la obra secreta, ¿quién sabe cómo obra el Espíritu? El viento sopla donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo aquel que nace del Espíritu. Sin embargo, hasta donde podemos ver, el Espíritu revela la verdad al alma, por medio de lo cual ve las cosas bajo una luz diferente a la que veía antes, y entonces la voluntad inclina alegremente esa cerviz que una vez fue rígida como el hierro, y lleva el yugo que una vez despreció, y lo lleva con alegría, gozo y alegría. Sin embargo, note que la voluntad no ha desaparecido. La voluntad es tratada como debe ser tratada. El hombre no es tratado como una máquina, no es pulido como un trozo de mármol, no es cepillado y alisado como una tabla de madera, sino que su mente es obra del Espíritu de Dios, de una manera completamente coherente con las leyes mentales. El hombre es así, hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y su propia voluntad es bendita y dulcemente sometida. Entonces, fíjense, y este es un punto que quiero que recuerden quienes se preocupan por estas cosas. Esto le da al alma renovada una señal bendita de gracia.
De tal manera que si alguien desea ser salvo por Cristo, si desea el perdón de sus pecados mediante la sangre preciosa, si desea vivir una vida santa basada en la expiación de Cristo y en el poder del Espíritu, esa voluntad es una de las señales más benditas de la obra misteriosa del Espíritu de Dios en su corazón. Si es una voluntad real, me atrevo a afirmar que esa persona no está lejos del reino. No digo que sea salvo, ni que él mismo pueda concluir que lo es, sino que hay una obra iniciada, que contiene el germen de la salvación. Si estás dispuesto, ten la seguridad de que Dios también lo está. Alma, si te preocupas por Cristo, Él se preocupa más por ti. Si tienes una sola chispa de verdadero deseo por Él, esa chispa es una chispa del fuego de su amor por ti. Él te ha atraído. De lo contrario, nunca correrías tras Él. Si dices, ven a mí, Jesús, es porque Él ha venido a ti, aunque no lo sepas. Él te ha buscado como a una oveja perdida, y por eso tú lo has buscado como un hijo pródigo que regresa. Él ha barrido la casa para encontrarte, como la mujer barrió buscando la moneda perdida, y ahora lo buscas, como un hijo perdido buscaría el rostro de su padre. Que tu disposición a venir a Cristo sea una señal y un indicador de esperanza. Pero una vez más, permítanme escuchar al verdadero buscador. Parece que cuando están dispuestos a venir a Cristo, hay una promesa especial para ustedes. Saben, mis queridos oyentes, que en esta iglesia no estamos acostumbrados a predicar solo una parte de la verdad, sino que, si podemos, nos esforzamos por predicarla toda. Hay algunos hermanos con poca fe que, tras escuchar un sermón doctrinal sólido, se convierten en hipercalvinistas, y luego, cuando predicamos un sermón atractivo a pobres pecadores, no lo entienden y dicen que es un evangelio de sí y no. Créanme, no es sí y no, sino sí y sí. Damos su sí a toda verdad, y nuestro no a ninguna doctrina de Dios. ¿Puede un pecador ser salvo cuando quiere venir a Cristo? Sí. ¿Y si viene? ¿Viene porque Dios lo trae? Sí. En nuestra teología no tenemos no para ninguna verdad revelada. No cerramos la puerta a una palabra y la abrimos a otra. Esas son las personas que, al afirmar su voluntad, rechazan al pobre pecador cuando profesan predicar el Evangelio. En cuanto un hombre recibe la voluntad, recibe una promesa especial. Antes de tenerla, recibió una invitación. Antes de tenerla, era su deber creer en Cristo, pues no es la condición humana la que le da derecho a creer. Los hombres deben creer obedeciendo el mandato de Dios. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y este es su gran mandato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es el mandamiento, que creas en Jesucristo, a quien Él envió. Por lo tanto, es tu derecho y tu deber creer. Y una vez que recibes la voluntad, recibes una promesa especial. El que quiera, venga. Esa es una especie de invitación extraordinaria. Creo que esta es la expresión del llamado especial. Ya sabes cómo John Bunyan describe el llamado especial con estas palabras. La gallina va cacareando por el corral todo el día. Ese es el llamado general del Evangelio. Pero ve un halcón en el cielo y lanza un grito agudo para que sus polluelos vengan y se escondan bajo sus alas. Ese es el llamado especial. Vienen y están a salvo. Mi texto es un llamado especial para algunos de ustedes. Pobre alma, ¿estás dispuesta a ser salva? Oh, Señor, dispuesta, dispuesta de verdad. No puedo usar esa palabra. Daría todo lo que tengo si tan solo pudiera ser salvada. ¿Quieres decir que lo darías todo para comprarlo? Oh, no, Señor, no me refiero a eso. Sé que no puedo comprarlo. Sé que es un don de Dios. Pero aún así, si tan solo pudiera ser salva, no pediría nada más. Señor, niégame lo que quieras, pero líbrame de mi culpa. Suplicando a tus pies me acuesto. Dame a Cristo, o de lo contrario muero. Pues bien, el Señor te habla esta mañana, si no a cualquier otro hombre de la iglesia, te habla a ti y te dice, quien quiera, venga. No puedes decir que esto no se refiere a ti. Cuando damos la invitación general, puedes eximirte de alguna manera, pero ahora no puedes. Si estás dispuesto, entonces ven y toma del agua de la vida libremente. ¿No debería orar primero? No lo dice. Dice, toma del agua de la vida. Pero, ¿no sería mejor que me fuera a casa y me curara primero? No.
Toma del agua de la vida, y tómate del agua de la vida ahora. Estás junto a la fuente, y el agua fluye, y estás dispuesto a beber. Eres seleccionado entre una multitud que está de pie alrededor, y eres invitado especialmente por la persona que construyó la fuente. Él dice, aquí hay una invitación especial para ti. ¿Estás dispuesto? Ven y bebe. Señor, dices, debo ir a casa y lavar mi cántaro. No, dice él, ven y bebe. Pero Señor, quiero ir a casa y escribirle una petición. No la quiero, dice, bebe ahora, bebe ahora. ¿Qué harías? Si te estuvieras muriendo de sed, simplemente bajarías la mano y beberías. Alma, hazlo ahora. Cree que Jesucristo puede salvarte ahora. Encomienda tu alma en sus manos ahora. No se necesita preparación. Quien lo desee, que venga de inmediato y tome del agua de la vida gratuitamente. Tomar esa agua es simplemente confiar en Cristo, descansar en Él, aceptarlo como tu todo en todo. Oh, si lo hicieras ahora. Estás dispuesto. Dios te ha dado la disposición. Cuando los cruzados oyeron la voz de Pedro el ermitaño, mientras les rogaba que fueran a Jerusalén para tomarla de las manos de los invasores, gritaron a la vez, Deus vult, Dios lo quiere. Dios lo quiere. Y cada hombre sacó su espada de la vaina y se dispuso a llegar a la ciudad santa, porque Dios lo quería. Así que ven y bebe, pecador. Dios lo quiere. Confía en Jesús. Dios lo quiere. Si lo quieres, esa es la señal de que Dios lo quiere. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como pecadores, inclínense humildemente a beber del agua cristalina que fluye de la fuente sagrada que Jesús abrió para su pueblo. Que se diga en el cielo, hágase la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya. No depende del deseo ni del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Sin embargo, el que quiera, que tome el don gratuito del agua de la vida. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.